Bienvenida, bienvenido a este espacio de autoconocimiento. Mi nombre es José Luis Arque y en el vídeo de hoy voy a compartirte la diferencia entre el amor propio y el egoísmo. El amor propio y el ego. ¿Por qué? Porque nos han hecho creer que cuando te amas a ti mismo, cuando te hablas bien y cuando te tienes buena estima, eres prepotente o engreído. Y es que nos han hecho creer como dos términos diferentes, el ego y el amor propio. Y en el vídeo de hoy te lo voy a compartir porque te va a ser de muchísima utilidad. Si te está gustando el contenido del canal, puedes suscribirte si todavía no lo has hecho. Y si te viene alguien a la mente durante el vídeo que le puede venir bien este contenido porque necesita amarse un poquito más a sí misma y necesita poner amor propio, se lo puedes enviar. Lo primero de todo es diferenciar lo que es el amor real de lo que es el amor emocional. El amor real, una emanación de felicidad incausada de lo que es el amor emocional. Para entenderlo mejor, imagínate como una mesa de mezclas de un DJ donde el DJ sube el volumen y lo baja. Volumen alto, volumen bajo. Entonces, tiene la capacidad de deslizar desde arriba hasta abajo. Las emociones están polarizadas en un punto alto y en un punto bajo. Por ejemplo, la polarización de la alegría es la tristeza. La polarización de la felicidad es la infelicidad. La polarización del amor es el temor. ¿Qué sucede? Que la mayoría de las personas confunden lo que es la emanación de amor propio, amor real, esa felicidad incausada, que no tiene nada que ver ni con las emociones ni con algo externo que nos lo cause, ese amor propio, ese amor real, que es nuestra conciencia, es la emanación del espíritu, de lo que realmente somos, y desde ahí emanan nuestros dones, nuestros talentos. Ese amor, nuestro interno propio, se confunde con la emocionalidad de que el amor tiene polaridad, pero eso no es el amor real, es el amor emocional, o mal llamado amor, en el sentido de que hay personas que, por ejemplo, nos pasa o nos ha pasado a todos los seres humanos que conoces a alguien y dices, me he enamorado, pero es que esa palabra, enamoramiento, trae mucha información. Enamoramiento. Estás en un miento, en una mentira. ¿Por qué? Porque es una emoción que te la ha producido un pico de dopamina y que ese pico de dopamina dura entre 6 meses y 2 años. Es decir, los primeros 6 meses de ese miento, de esa proyección, es como que nuestro organismo tiene un pico de dopamina que se dice en neurociencia que es 1000 veces más potente que la cocaína. O sea, el efecto que te segrega la cocaína, dice la neurociencia que ese pico del enamoramiento es 1000 veces más potente. Esos 6 primeros meses está a tope de miento, o sea, está a tope de dopamina el cerebro. A los 6 meses ya empieza a disminuir y lo máximo dura entre 2 años. Y eso explica por qué las relaciones, muchas a los 2 años se terminan, pero porque es como que parece que hay un patrón ahí de muchos humanos que a los 2 años terminan las relaciones. Ahora ya sabes que no es amor, que es un enamoramiento, es un miento. ¿Y qué es un miento? Una proyección. Estamos proyectando en el otro el cómo nos gustaría que fuese. Proyectamos nuestro ideal o de príncipe azul o de mujer perfecta o de hombre perfecto, esa proyección ideal que nosotros tenemos aquí como idealización en nuestras ideas. Y precisamente la palabra idea, identidad, identificación, nos da mucha información, tiene la misma etimología. Nuestras ideas, ideales, cuando decimos nuestros valores, principios, ideas, son mías. No, son ideales, son creencias, son imaginerías que te tienes ahí en la mente. ¿Por qué? Porque depende de la cultura que viviste, en la familia que viviste, el papá que tuviste, la mamá que tuviste, las películas que viste incluso, formaron esas ideas, esos ideales, y eso hace que te imagines que, por ejemplo, un hombre tiene que tener eso, una mujer tiene que tener eso. Entonces no estás viendo a la persona, estás viendo a la proyección de esas ideas, de esa idea que tiene que ser la relación perfecta o ese príncipe azul o esa proyección de idealización perfecta de la
relación. O sea, no estás viendo a la persona en sí. ¿Por qué? Porque luego van pasando los meses y te vas dando cuenta, ostras, pero es que es así. Es que yo no pensaba que era así. Es que yo le estoy viendo este comportamiento. Es que me estoy dando cuenta de que no es como yo pensaba, pero es que eso siempre estuvo así, pero tú estabas en ese miento, en ese enamoramiento, que es como un endrogamiento, donde tú vas por unos picos de dopamina que son 1000 veces más potentes que la cocaína y tú no veías. ¿Cómo conducir el coche drogado? Sería como impensable, absurdo, que se puede conducir bien drogado. Pero ¿por qué conducimos una relación drogada? Incluso muchas personas que toman decisiones en esos 2 primeros años se casan, se van a vivir juntos, pero si no estás viendo lo que realmente es. Por eso luego, en la convivencia, ¿qué sucede? Que empieza a salir. Por eso se dice que esos 2 primeros años de relación no tomes decisiones que tengan que ver con un crecimiento en común, sino que esperes esos 2 años para que después de esos 2 años ya vayan apareciendo aquellas cuestiones que sí, que vas a ir viendo, que siempre estuvieron ahí, pero que no veías, y ya empieza lo que es el trabajo en conjunto, que siempre tiene que ser individual y tiene que ser de uno en uno. Este camino es individual y de uno en uno. Hay muchas personas que me vienen y dicen, oye, nos harías terapia de pareja, pero es que cada uno tiene que trabajar en sí mismo, primeramente, y ya luego sí se puede poner en común. Pero si cada uno no trabaja su oscuridad, lo que está proyectando, sus sombras, sus programas, sus creencias sobre el mismo, al final está proyectando eso en la otra persona y ese camino tiene que ser individual e intransferible. Así que el trabajo en las parejas tiene que ser de uno en uno y sobre todo una vez que hayan pasado esos 2 años iniciales de enamoramiento, de endrogamiento, donde vamos con esos picos de dopamina hasta arriba y no estamos viendo lo real, sino la imaginería, esa proyección, esa idealización que queremos ver en el otro. Y por eso, visto desde esa emocionalidad, el amor está polarizado al temor, pero no es un amor real, es un amor emocional. El amor está polarizado al temor porque lo tomamos como emoción y hay muy poquitas personas que se relacionen de alma a alma o que tengan que ver con esos encuentros de almas o con esos pactos de almas que han venido, esas conexiones que tenemos especiales con ciertas personas. No, normalmente los humanos conocemos a alguien y nos atrae su físico, su sonrisa o lo que sea, y simplemente es una idealización. Incluso pasa muchas veces que, por ejemplo, una mujer pues ve a un hombre y le recuerda en idealización la sonrisa de su papá o incluso la colonia de su papá o que su papá se vestía de esa manera. Entonces nos empiezan a traer ciertas cosas en la mente como idealización de que eso, ese tipo de hombre es mi ideal. Y eso es lo que empezamos a emocionalizar, un amor emocional donde tiene su polo amor, temor. Y eso pasa en muchas personas, porque hay tantas personas que parecía que se amaban tanto y terminan en ese odio, en esa rabia, con todas esas emociones tan en contra. Pero sí se amaban profundamente, o es que no era un amor real, era un amor emocional y las emociones en un plano físico están polarizadas. Recuerda, el frío y el calor es lo mismo, en polo contrario de un fenómeno que es la temperatura. La alegría y la tristeza es lo mismo, incluso la felicidad como emoción y la infelicidad. Si tú quieres felicidad como emoción, es decir, que algo de fuera te provoque esa emoción, también tienes que considerar que esa emoción se te va a polarizar en infelicidad. La felicidad como emoción se te va a polarizar en infelicidad en un momento dado. ¿Por qué? Porque eso que antes te hacía feliz va a llegar un momento que te haga infeliz, porque compraste el fenómeno completo. No solo puedes comprar frío, también te va a llegar el calor, porque forma parte del mismo fenómeno. Se llama ley de polaridad y dice que todo en el universo, en esta 3D, está polarizado. Todo es el mismo fenómeno, pero en diferente grado. El frío y el calor es el mismo fenómeno de temperatura, pero en diferente grado. Si tomamos al amor como emoción, las emociones, por el mero hecho de que son causadas por algo externo, se van a polarizar. El amor como emoción o ese amor emocional tiene un polo contrario que es el temor. Con lo cual, eso explica que muchas personas o muchas parejas, cuando se conocen, parece que se aman, es un amor emocional, están proyectando en el otro, y cuando todo eso, ese velo, ese
pico de dopamina empieza a desaparecer, sí empiezan a ver ya eso real en el otro y se empieza a polarizar hacia el odio, hacia la rabia, hacia atacarse, y muchas veces a esos 2 años pues se produce la separación en lo denso. Así que ya tenemos como una claridad mental entre lo que es ese amor falso emocional polarizado a amor-temor de lo que es el amor propio real. Y en la historia de la humanidad siempre se ha atendido como a este concepto, se ha buscado como la explicación a esto de la felicidad, ¿no? Ese secreto de la felicidad. Pero claro, si consideramos la felicidad como una felicidad emocional, también tienes que comprar la infelicidad. Si esa felicidad tú la dependes de algo externo que te genera la felicidad como emoción, eso me genera una emoción de felicidad. Y muchas veces la gente dice, ¿qué es la felicidad? Pequeños momentos. Pequeños momentos que están fuera de mí y que esos momentos me causan eso. Pero es que esos momentos, cuando yo no tenga eso, me va a causar infelicidad. ¿Sí? Hay muchas personas que definen la felicidad como pequeños momentos. Eso me hace feliz. Y cuando no lo tenga, voy a sentirme infeliz. Entonces queda completamente polarizado amor-temor, felicidad, infelicidad. Es muy contrario a lo que es la felicidad incausada. Como decían en los textos sagrados, una emanación de un estado de gracia, un estado de felicidad porque sí, es ese concepto de me encuentro bien, me siento bien, pero no me pasó nada. Hoy no me pasó nada externo, pero tengo un estado de paz, de alegría, de una emanación incausada, de una felicidad. Es ese estado de gracia, o sea, bienaventuranza que se hablaba en los textos sagrados. Y ahora sí, atendemos a ese concepto de que de amor propio. El amor propio, el amarse a uno mismo. ¿Qué sucede? Que nos han hecho creer que, primeramente, es lo mismo ese amor, esa emanación de amor propio que el amor polarizado, ya sabes que no es lo mismo. Y en segundo lugar, nos han hecho creer que amarse a uno mismo, respetarse, hablarse bien, tratarse con consideración, ponerse en primer lugar, es egoísta, es egocéntrico o es prepotencia. Como te han hecho el lío, te han hecho creer con esa polaridad, confundimos que el amor propio es egoísmo. Si lo considerásemos como emoción, tendría su lógica, el amor y el temor, o el amor y el ego emocional. Pero el amor propio, la emanación, el espíritu incausado, no tiene polaridad. Las emociones tienen polaridad en la 3D. Lo que nosotros somos, nuestra emanación de felicidad incausada, no tiene polaridad. Es lo que es un estado del ser. El estado del ser, la esencia, la conciencia que emana energía. Y eso es lo que hace como sentir ese estado de felicidad incausada. Eso es el amor propio real. Y fíjate que nos han hecho creer que cuando uno se respeta, se valora, se habla bien, se dice las cualidades que tiene, es egoísta, es prepotente, es chulo. Yo explico y les explicaba a los niños ese ejemplo del sol, la metáfora del sol. Fíjate que el sol emana, brilla, se expande, pero no compite ni se cree por encima de ninguna estrella. Simplemente es. Emana su brillo, sabe quién es, no necesita proclamarse por encima de nadie, ni creerse por encima de ninguna estrella. Todos los días aparece en su esencia, brilla y es. Eso es lo que realmente somos nosotros, y esa es la diferencia entre la esencia, lo que eres, ese sol que brilla, que tienes tus dones, tienes tus talentos, tienes todo lo que emanas de ti. Y había en los textos sagrados una frase que decía, ama a los demás como a ti mismo. Ama a los demás como a ti mismo. Cuidado que esa segunda parte no nos la contaron bien. Como a ti mismo primero. Como a ti mismo primero. Ama a los demás como a ti mismo. Si tú no tienes amor dentro, ¿cómo le vas a dar a los demás? Entonces queremos que las relaciones nos funcionen bien. Queremos dar amor, pero si tú no lo tienes dentro, y en el universo funciona todo desde dentro hacia afuera. Por ejemplo, una plantita nace desde dentro de la tierra. Un bebé nace desde dentro del vientre de la mamá. Todo nace desde dentro hacia afuera. Un pollito nace desde dentro del huevo hacia afuera. Incluso
lo que es dentro es fuera, es una ley universal. Y, por ejemplo, en este vasito tengo agua y si yo lo derramo, lo que va a caer es agua. No puede caer café, porque lo que hay dentro es agua. Entonces, si dentro no tenemos ese amor por nosotros mismos, ¿por qué no nos lo contaron bien? Porque nos dijeron da amor, da y da y da. Sí, da, pero como a ti mismo primero. Porque si tú no lo tienes dentro, ¿qué vas a dar a los demás? No puedes relacionarte, una relación de amor externo, no te puede funcionar bien la relación si tú no te amas primero a ti mismo. Ama a los demás como a ti mismo. Y como te decía, este amor interno, esta emanación de lo que es dentro pasa a dar fuera. Si no lo tienes dentro, olvídate, no lo puedes dar, por mucho que se finja o que se quiera, no se puede. Al final va saliendo lo que uno lleva dentro. Al final el agua va a salir del vaso, no va a salir café, y por eso, aunque estemos en esos procesos de enamoramiento y estemos haciendo una representación o un papel, o queramos ver eso en el otro, al final cada uno, si lleva agua va a lanzar agua, si lleva café va a emanar café y si lleva vino va a emanar vino. Así que entendido como primero el amor dentro, emanación de amor, y nos han hecho creer que cuando tú te hablas bien, te tienes buena autoestima, tienes buen autoconcepto, te amas, te respetas, te valoras, te pones como prioridad, tú primero eres egoísta. Te pones primero, eres egoísta. Y para diferenciarlo, piensa en este concepto porque seguramente te sea de mucha ayuda. El sol no necesita estar por encima de nadie. La diferencia entre amor propio y egoísmo sería: el egoísmo o la prepotencia siempre tiene las dos caras de la moneda, o está por encima o está por debajo. El egoísmo, egoísta, egoísmo viene de ego, y el ego siempre tiene esas dos caras de la moneda, porque está polarizado, o está por encima o está por debajo. Es decir, o el ego se va a creer por encima de los demás, eso sí es la prepotencia desde el ego. Te crees por encima de los demás, miras a los demás por encima del hombro, criticas, juzgas, atacas, necesitas humillar y dejar a ese por debajo para tú estar por encima. Eso es egoísmo, eso es prepotencia. Atacas al otro, juzgas al otro, tienes esa relación de odio con el otro, estás por encima, te crees por encima, eres chulo, eres prepotente. Eso es la prepotencia del ego, o la otra cara de la moneda. Se cree peor que los demás, se cree por debajo, se cree inferior, o se cree superior, o se cree inferior. Está polarizado. Nuevamente, se empieza a entender el amor polarizado. Y ese es el ego. Esa es la diferencia que nadie nos contó cuando éramos pequeños y no hemos sido educados en esto. El ego es prepotente por encima o se siente inferior por debajo. Si lo piensas, tiene su sentido. ¿Cuántas veces en la vida te has sentido inferior por debajo? Peor que los demás, más tosna que los demás, más insegura que los demás, más fea que los demás, o más feo, o más incapaz que los demás. El ego te ha tirado por debajo, o en alguna ocasión te ha tirado para arriba. Te has creído superior, te has creído como en esa prepotencia, o bien sea tu personalidad por encima o por debajo. Eso es el ego, eso es el egoísmo. Y nada tiene que ver con qué, con ser un sol que emana y no necesita ni estar ni por encima ni por debajo. Esa es la diferencia entre el amor propio, lo que se lleva dentro, que no está polarizado, que no tiene ningún polo contrario, porque es amor real. Ese es el espíritu, la emanación del universo, Dios en ti, como lo quieras llamar. Utiliza los nombres que mejor te gusten o que más cómodo te sean en base a tus creencias. Si te resulta más cómodo llamarlo Dios en ti, amor, emanación, conciencia, felicidad, energía, llámalo como quieras, una emanación que sale dentro de ti, eso es la felicidad real, el amor real, y no tiene polo, no tiene contrario porque no es una emoción. Ahora ya lo sabes y ámate primero a ti y luego a los demás. Lo que es dentro es fuera, y si emanas eso vas a poder tener unas relaciones más sanas y más conscientes. Recuerda también esa metáfora del sol. El sol se proclama, sale y sabe cómo brilla y sabe sus dones, sus talentos, sus características, sus cualidades, y eso lo emana y lo esparce. No tiene nada que ver con esa polaridad, que son dos caras de una misma moneda, de sentirse o por encima, prepotente, con chulería encima de los demás, criticando, juzgando, humillando, atacando a muchas personas que están con esa fanfarronería o chulería o prepotencia, y las que se sienten inferior por debajo. Tanto las que se sienten con prepotencia como con
impotencia, la prepotencia y la impotencia son las dos caras de la misma moneda, o por encima o por debajo. Eso es el egoísmo, eso es el ego. Y es una personalidad o muy narcisista, muy egoísta, que además lo usa para su propio beneficio, se cree por encima, o es una personalidad completamente por debajo. ¿Y qué sucede? Que las relaciones se complementan. El narcisista necesita una víctima, o sea, ese que enjuicia, ¿sí? Ese verdugo, en ese rol de verdugo necesita una víctima para desarrollar su rol. Por eso en la sistémica se trabaja mucho con esto. Cada uno está en su rol. Entonces, un verdugo que necesita una víctima. Cuando sales del papel de víctima, ¿qué hacemos con el verdugo? Ya no le corresponde representar su rol. Para que este uno necesita el otro. Y para que este exista, tiene que existir el otro. En cuanto sales de ese rol, o bien por encima o bien por debajo, o con esa prepotencia que te crees por encima y manipulas y eres controladora o controlador con esa personalidad y necesitas a la víctima, o estás en esa víctima que necesita ser manipulada, controlada. O por encima o por debajo. Son las dos caras de la misma moneda. Está polarizado, no es el amor real, es amor-temor, y además esas dos caras de la moneda son lo que se denomina el ego, egocentrismo y ser egoísta, o ser prepotente, o en la otra cara de la moneda, impotente. Es lo mismo, o bien por encima te crees, o bien por debajo, peor que los demás. Todo eso es ego, es una personalidad construida, nada tiene que ver contigo, y cuando entiendes la metáfora del sol, emana, brilla, ponte brillante, emana. No te creas ni por encima ni por debajo, simplemente sé una estrella que brilla con sus dones, sus talentos, que emana de sí, y te vas a dar cuenta que vas a experimentar el estado de amor real, y es un amor propio, interno. Y si lo tienes dentro, lo vas a dar fuera, pero no confundir con el amor-temor, que es emocional y no tiene nada que ver con esto. Así que deseo que te haya aportado claridad en tu autoconocimiento de lo que realmente eres, esa conciencia, esa esencia, ese amor real, esa felicidad incausada, ese estado de gracia que decían en los textos sagrados. Eso es lo que eres, no eres el egoísmo o la prepotencia por arriba o la impotencia por abajo, eso no eres. Así que espero que te haya compartido este conocimiento. Si te está gustando el contenido del canal, puedes suscribirte si todavía no lo has hecho, darle like al vídeo. Y si te viene alguien a la mente que necesita amarse a sí mismo, respetarse, cuidarse más y entender lo que no es, darse amor propio para mejorar sus relaciones, si te viene alguien a la mente, puedes compartir el vídeo y será una bonita manera también de expandir conciencia y autoconocimiento. Te dejo también en la descripción la vía de contacto en lo que te pueda ayudar. Será un placer. Te veo en el siguiente vídeo.